Muy bien. Entonces, estuvimos platicando la sesión de ayer acerca de las bases matemáticas que nosotros requerimos o necesitamos para comprender, pues digamos, parte del funcionamiento, parte de la estructura principal de la robótica. Entonces, el propósito de este curso se centra en entender todo lo que es la cinemática de robots, es decir, técnicamente cómo se mueven sin que nos interese qué provoca el movimiento, ¿vale? Simplemente entender el movimiento. Con eso, entiéndase que buscamos qué lugares son alcanzables, cómo los puedo alcanzar, qué puedo hacer para llegar a ciertos lugares. Porque a final de cuentas, en robótica, pues nos interesa que estos mecanismos, estos dispositivos, pues hagan tareas, hagan algo, ¿sale? Entonces, lo que les menciono, eso está, digamos, ahí en el primer punto de la diapositiva. Nos interesa el movimiento de un robot, obviamente respecto a un sistema de referencia, respecto a un sistema de observaciones, por ello que los estuvimos viendo en la unidad 1, sin considerar las fuerzas que los provocan, o bien estos movimientos, qué fuerzas pueden provocar en el mismo mecanismo o en otros agentes externos. Entonces, aquí no nos vamos a meter con nada de fuerzas, es meramente estudio del movimiento sin considerar fuerzas. Para eso, pues está la dinámica de robots, ahí sí se consideran las fuerzas, ¿sale? Pero bueno, entonces técnicamente lo que vamos a estar analizando es el movimiento espacial, es decir, el movimiento que tenga este mecanismo dentro del espacio 3D o dentro de su espacio de trabajo del robot como una función del tiempo, ¿sale? Es decir, yo estoy viendo el movimiento y mi digamos, parámetro principal va a ser eso respecto al tiempo, ¿no? Si yo quiero ir de un punto A a un punto B, ¿cómo puedo llegar de ese punto a ese otro punto y en cuánto tiempo quiero llegar, ¿sale? Entonces, técnicamente tenemos que involucrar tanto posiciones como velocidades para ese tipo de cuestiones. Obviamente, también nos interesa establecer las relaciones existentes entre lo que sería la posición y la orientación del extremo final del robot, porque a final de cuentas estos mecanismos los vamos a aplicar, como les menciono, en ciertas tareas. Entonces, si yo voy a, no sé, a ponerle una antorcha para soldar, pues me interesa conocer la posición de esa antorcha en todo momento, ¿sale? Porque a final de cuentas, no sé, tengo que a lo mejor soldar en una línea recta, a lo mejor tengo que soldar en una línea curva, no sé, o en un plano inclinado, no sé, a final de cuentas, a mí me interesa conocer en todo momento la posición del herramental con el que el robot va a estar trabajando. Y entonces, me interesa ese extremo final del robot, pero a la vez me interesa conocer qué valores articulares va a tener este mecanismo. Cuando digo valores articulares, es decir, me interesa la posición angular de cada uno de los motores que conforman a sus articulaciones, ¿sale? Porque más adelante vamos a ver que no todos los puntos cercanos al robot se pueden alcanzar y hay ciertas, pues digamos, complicaciones para realizar ciertos movimientos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, técnicamente todo esto que les platico se engloba en lo que es la cinemática del robot. Y dentro de la cinemática tenemos dos problemas fundamentales, o tenemos dos campos de acción o dos puntos de enfoque. El primero de ellos se le conoce como el problema cinemático directo. Esto quiere decir que a mí me va a interesar determinar la posición y la orientación. Recuerden que para esos dos pues, valores tenemos tres coordenadas para cada uno, es decir, me interesa describir con un vector de 6 valores, tanto posición y orientación del efector final, conociendo cada uno de los valores de las articulaciones y de los parámetros geométricos del robot. Es decir, vamos al caso más simple. Si ustedes tienen un robot de un grado de libertad, es decir, un péndulo que tuviera un motor, es decir, que se pudiera girar a cualquier ángulo conocido, pues entonces a ustedes les interesa conocer la punta de ese péndulo, dónde está ubicada, ¿sale? En un plano de coordenadas XY, vamos a suponer, ¿sale? Entonces, si ustedes conocen el ángulo que ha girado el motor y conocen el largo del eslabón de ese péndulo, pues entonces automáticamente ustedes ya pueden conocer la posición de ese péndulo, ¿sale? Entonces, ese es el problema cinemático directo. A partir de las articulaciones, yo conozco la posición y la orientación de mi efector final o del herramental del robot, ¿sale? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el otro es el problema cinemático inverso.
Entonces, si en el directo yo conozco parámetros del robot y coordenadas articulares o valores articulares para cada uno de los motores, entonces yo puedo conocer el efector final, ¿sale? Y en el cinemático inverso es pues lo contrario. Yo sé dónde está ubicada la herramienta, yo sé dónde está posicionado y cómo está orientado el punto final del robot. Conozco también la distancia de los eslabones. Ahora el problema es qué posiciones angulares deben tener cada uno de los motores para que el robot esté en esa posición, ¿sale? Entonces, técnicamente para que lo visualicen de manera mejor, de manera pues, visual, tenemos esto es básicamente toda la cinemática del manipulador. Coordenadas articulares, es decir, los valores que vamos a tener en los motores, la posición angular de cada uno de esos motores. Por lo general se representa con Qs, entonces vamos desde Q1 hasta Qn, donde N representa el número de grados de libertad, que ya lo habíamos mencionado, técnicamente va a ser el número de motores que tenga este mecanismo, este manipulador, o bien el número de articulaciones que tenga, ¿sale? Entonces estas van a ser mis coordenadas articulares. Entonces, si yo conozco estas variables articulares, son conocidas, pues entonces en cinemática directa a mí me interesa conocer la posición y la orientación del extremo del robot, es decir, el punto X, Y, Z, el ángulo teta, el alfa y el phi de ese punto final, ¿sale? Esa sería la cinemática directa. Déjenme borrar sus garabatos que se quedaron de otra reunión. Entonces, yo conozco estas, me interesa conocer estas. Eso es en cinemática directa, ¿sale? Y en cinemática inversa, yo conozco estas y me interesa conocer qué valores articulares satisfacen que el robot llegue a esta posición. ¿Queda claro esa parte? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, recuerden, si en algún momento estoy explicando feo o en algún momento se les traba el internet o en algún momento no me entendieron, con confianza interrúmpanme y nos regresamos. El chiste es que esto quede, pues digamos, claro a la primera para facilitar la comprensión de los demás temas. Acuérdense que aquí vamos subiendo una montaña, por así decirlo. Entonces, entre más avancemos, las cosas en cierto modo tienen un grado de complejidad pues más elevado, ¿sale? Entonces, si nos perdemos en algún momento, pues ya tenemos el suelo arenoso, el suelo no firme y se nos va a complicar entender lo demás. Bien. Entonces, continuando, ya vimos cuáles son básicamente los dos problemas de la cinemática. Tanto la cinemática directa, que es a partir de coordenadas, conocer la posición del efector final, coordenadas, vamos a decirlo, tridimensionales, y en el cinemático inverso, a partir de coordenadas tridimensionales, encontrar las coordenadas articulares, ¿vale? Eso sería a grandes rasgos toda la cinemática de robots, ¿vale? Entonces, vámonos por las piedritas, vamos a comenzar por lo más simple y vamos a comenzar con la cinemática directa en robots móviles y manipuladores. De estos dos problemas, el más simple obviamente es la cinemática directa, ¿vale? Porque es básicamente aplicar pura trigonometría. En el caso de la cinemática inversa, ahí sí ya nos empezamos a complicar, pero bueno, vamos a comenzar precisamente por los robots móviles y nos vamos a enfocar en el robot móvil diferencial. El robot móvil diferencial ya lo habíamos visto de manera rápida en diapositivas anteriores, pero se le conoce por ese nombre, por diferencial, porque técnicamente es un robotcito que tiene, ya dijimos por ahí, una rueda loca, o puede tener hasta dos ruedas locas que le sirvan ahí de soporte para que esté perfectamente paralelo al plano. Y tenemos dos ruedas, una rueda izquierda y una rueda derecha, de tal forma que sus movimientos se logran a partir de la diferencia de velocidades angulares que tengan cada una de estas ruedas. Si las velocidades angulares de estas ruedas tienen la misma magnitud, pues entonces el robot caminará en línea recta, ¿sale? Si cualquiera de estas velocidades angulares de cualquier lado tiene una distancia menor, una velocidad menor, pues entonces el robot tiende a dar un giro hacia la rueda que tenga menos velocidad angular. Y si tenemos velocidades con igual magnitud, pero en sentido contrario, pues entonces el robot girará sobre su propio eje, ¿vale? Entonces este robot se puede desplazar en todo el plano XY y ese movimiento lo logra a través de la combinación de los valores de sus velocidades angulares, ¿vale? Entonces,
Este va a ser el ejemplo más simple donde nosotros vamos a poder visualizar cómo es esta cuestión del problema de la cinemática directa, ¿vale? Entonces ya dijimos, son dos ruedas acopladas a un eje común. Cada rueda se controla de manera independiente, es decir, yo aquí tengo un motorcito que alimenta a esta rueda y aquí tengo otro motorcito que alimenta a la otra rueda, ¿sale? Entonces, si las ruedas de lo que les decía giran a la misma velocidad, pues el robot se mueve en línea recta. Girará en arco cuando una de las ruedas tenga menor velocidad que la otra. Y además utilizamos otras dos ruedas adicionales, tipo castor, otro tipo de ruedas locas que no están actuadas, se les conoce también como ruedas pasivas, para pues mantener el balance, ¿vale? Entonces, las variables de control, es decir, qué es lo que yo puedo controlar de este mecanismo, pueden ser tanto las velocidades angulares, es decir, lo que yo esté haciendo girar a cada uno de estos motores, o bien la fuerza o el par aplicado en cada una de estas ruedas, ¿sale? Pero a final de cuentas yo tengo dos entradas de control, ¿sale? Dos de control, ¿sale? Esas son mis dos entradas. O bien, incluso, desde el punto de vista de una partícula en movimiento, también se le puede ver como un objeto, una partícula que tiene una cierta velocidad lineal y tiene una cierta velocidad angular. Entonces siguen siendo dos entradas de control. Yo quiero controlar la velocidad lineal de este mecanismo o quiero controlar la velocidad angular de este mecanismo, ¿sale? Pero a final de cuentas, este dispositivo se va a caracterizar por tener dos entradas de control. Solamente yo puedo controlar dos aspectos de este dispositivo. Entonces, desde el punto de vista de programación y también de construcción, pues este diseño diferencial es un sistema de locomoción de los menos complicados. Y de hecho, pues es el que utilizamos en las competencias estas de robots seguidores de línea, donde han visto un Ackerman siguiendo líneas, pues sería bien bastante complicado, ¿no? O un tipo oruga, o un tipo, no sé, el skid steering, ¿no? Al final de cuentas, esos como tienen más derrape, más fricción, pues serían más lentos o más complicados de controlar. Entonces les digo, este es de los más sencillitos. Vamos a quitar esos grafitis y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar cómo puedo, vamos a calcular el modelo cinemático de un robot móvil diferencial. Entonces, abreviado del inglés, un robot móvil diferencial, pues sería un WMR. Tiene, aquí está lo interesante, tiene 3 grados de libertad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede mover o puede tener una coordenada X, puede tener una coordenada en el eje y aparte puede tener un ángulo de orientación, porque este mecanismo pues tiene un frente, ¿vale? Entonces aquí está algo importante, le voy a regresar el graffiti, y entonces aquí tiene dos entradas de control, ¿sale? Pero aquí estamos diciendo que tiene 3 grados de libertad. A ver, vamos a ver si me pusieron atención. ¿Cómo dijimos que se llamaba un robot cuando tiene más grados de libertad que entradas de control? Se pregunta de examen, ¿eh? ¿Redundantes? ¿Redundantes? Esos eran los contrarios. Los redundantes es cuando teníamos más grados de control que grados de libertad. Que fue el ejemplo de un manipulador planar que tenía por ahí un obstáculo y le pusimos un grado de libertad, bueno, un grado de libertad aquí en la base, otro aquí en este eslabón y otro por acá. Y ahí tenía 3 grados de libertad para moverse en el plano 2D. Ese era un redundante. ¿Qué dijimos que era lo contrario a los redundantes? Subactuado. Bueno, eso, exactamente. Dijimos que los redundantes también eran sobreactuados y el caso contrario eran los subactuados. Entonces, técnicamente un robot móvil diferencial es un robot subactuado, porque solamente puedo controlar dos elementos, ya sea pares en cada una de las ruedas, ya sea la velocidad angular en cada una de las ruedas, o bien la velocidad lineal y la velocidad angular de todo el robot.
pero en esos 3 escenarios yo sigo teniendo solamente 2 entradas de control. Sin embargo, este robot se mueve en un espacio técnicamente de 3 dimensiones, es decir, tiene 3 variables donde puede estar ubicado. Porque si ustedes dicen, ok, pues el robot es planar, porque se desenvuelve en el plano XY, este robot no va a volar, no va a subir en Z. Sí, tienen toda la razón. Pero en el plano XY, técnicamente una configuración de este mecanismo es que esté en este punto, con este frente, o bien que esté en ese mismo punto, pero con este otro frente. Entonces, técnicamente, hablando de configuraciones, en su espacio de trabajo, tiene una coordenada para lo que es ese garabato azul y otra coordenada para lo que es el garabato rosa, ¿vale? Puede ser la misma posición XY, pero el ángulo de orientación teta, ese ya es diferente. ¿Sí se entiende esa parte por qué decimos que tiene 3 grados de libertad? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí está lo que les decía, solo 2 entradas de control, el par aplicado a cada rueda, la velocidad lineal angular o bien la velocidad angular de cada rueda. Aquí faltó otro, el tercer escenario. Entonces, para yo modelar es encontrar, recuerden, una expresión matemática que me describa el comportamiento de ese sistema. Por lo general vamos a despreciar varios aspectos, por ejemplo, la fricción entre la llanta y el piso, no nos va a interesar, ¿sale? Lo vamos a simplificar bastante. También vamos a simplificar el movimiento en Z, digo, porque en algún momento, a lo mejor en una curvita, una loma o algo, pues el robot sí vuela, vaya, sí va a buena velocidad, ¿no? Pero vamos a despreciar eso, o sea, vamos a decir siempre se mantiene pegado al piso, siempre, siempre, y no va a haber fricción entre las llantas. También otra cosa que se desprecia es el derrape. Ustedes saben que si van a gran velocidad, dan una curva, pues las llantas van a derrapar. Y si la carretera o el camino está arenoso, pues ya valió, el carro va a girar, ¿sale? Se va a voltear. Pero bueno, eso también lo vamos a despreciar. Entonces, para seguir con esta parte de encontrar el modelo cinemático, vamos a considerar un marco de referencia en el plano cartesiano, es decir, un marco inercial, que va a ser el marco fijo o el marco de referencia del mundo, con XY, solamente en ese plano, ¿sale? Y a la vez vamos a poner otro marco, que va a ser el marco no inercial, en el robot móvil diferencial, que va a tener una coordenada, digo, un eje XC y otro eje YC, ¿sale? Vamos a suponer que su centro de masa está exactamente en la mitad que une, en la mitad del eje que une las ruedas, y por lo tanto ya con eso podemos modelar velocidades en el espacio cartesiano con base en la velocidad lineal y la velocidad angular del robot. A la velocidad lineal la vamos a denotar como V mayúscula y a la velocidad angular como omega, ¿sale? Así vamos a denotar estos elementos que nos van a permitir encontrar el modelo cinemático del robot móvil diferencial. Entonces, aquí yo ya estoy poniendo mi marco fijo, que dijimos que iba a ser en este caso el OXY, ahí ya está fijo. A partir de aquí yo voy a estar observando este vehículo. Imagínense ustedes que fuera un carrito de control remoto, ustedes están aquí en este punto y a partir de aquí lo van a observar, lo van a controlarlo o lo van a teleoperar, ¿sale? Y pues el robot obviamente tiene que tener un marco de referencia móvil, un marco de referencia no inercial, donde pues siempre esté asociado el frente. De hecho, no sé si les ha tocado jugar con estos drones. Los drones, pues como se mueven en el espacio tridimensional, hacen giros y no sé qué tantas cosas, tienen precisamente un código de colores de tal forma que permiten o le permiten al usuario, al operario, saber cuál es el frente del dron, ¿sale? Entonces con lucecitas, pues ellos saben cuál es el frente y ya saben para dónde darle, ¿no? Para no hacer lo que se estrelle con los árboles o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente yo necesito conocer cuál es el frente del robot, porque a final de cuentas esta cosa puede andar haciendo trompos, andar dando vueltas por todo mi alrededor. Entonces yo necesito saber cuál es el frente de este carrito para saber cómo controlarlo, ¿sale? Entonces, ese marco de referencia móvil, pues va a estar así asociado, dijimos, al centro de masa de este vehículo, donde por simplicidad y por practicidad nos conviene ponerlo en medio del eje que une a las llantas, ¿sale? Otros parámetros importantes que nos permiten dimensionar este vehículo es la distancia que hay entre llantas, porque no es lo mismo tener, vamos a decir, un carrito, ¿cómo se llaman estos? Los chiquititos. Hay un Smart,
de los de, si mal no recuerdo, es de Mercedes-Benz, o de quiénes, de quiénes son los Smart, de estos carritos que hasta parecen de Barbie, de estos de Power Wheels. Sí, Es una profe. Es de Mercedes. son de Mercedes, ¿verdad? Digo, Pero no es la lo verdad mismo. no se lo recomiendo. Se voltean muy fácil. Se lo digo por experiencia. No, pues pasa otro carro con el aire ya nos aventó de la carretera. Bueno, entonces, no es lo mismo ese carro, un Smart, que tiene, pues está pequeñito, les digo, parece un Power Wheels, tiene las llantas muy juntas entre ellos, incluso para los giros, pues obviamente digo, sí, en cualquier lado caben y en cualquier lado dan vuelta, ¿no? Más se pueden aventar casi casi que una vuelta en un callejón ahí del centro de Zacatecas, pero bueno, harina de otro costal. A tener, no sé, por ejemplo, de estas camionetas, ¿qué les gusta? Una Ford Lobo, Tritón, King Ranch, cabina, no sé qué tantas cosas les añaden que están todavía hasta con las llantas acá elevadas, la suspensión. O sea, ese tipo de cuestiones, o sea, no es lo mismo, a final de cuentas, para cuestiones de maniobrabilidad, que las llantas estén juntas o que las llantas estén muy separadas. Ni tampoco es lo mismo en cuestiones de estabilidad, llantas juntas a llantas separadas, ¿no? O sea, hay pros y contras, pero a final de cuentas ese es un parámetro importante que nos permite o que nos va a dar aspectos cinemáticos para el movimiento de este mecanismo, de este robot móvil, ¿sale? Y otro aspecto importante, pues es el diámetro de las ruedas. No es lo mismo que ustedes le pongan a su bochito un rin, un rodado 13, una rueda de rin 13, a que le metan unos rines 17 progresivos acá, todo bien padre, ¿no? Obviamente, pues va a tener más avance entre mayor sea el radio de la rueda. Entonces, esos son, digamos, los parámetros importantes que nosotros debemos considerar para hacer el modelado cinemático de un móvil diferencial, ¿sale? Y este es el más simple, ¿ok? Entonces, continuando, las siguientes ecuaciones que vamos a ver permiten expresar el modelo cinemático de un robot móvil diferencial. Habíamos dicho, a mí me interesa conocer las velocidades cartesianas que tiene este robot a partir de sus velocidades propias, sus velocidades tanto la lineal como la angular. Entonces, voy a regresarme aquí, dejen quito los garabatos y vamos a hacer nuevos garabatos. Si ustedes están en este punto de observación, ustedes están aquí con su control remoto operando este carrito, obviamente, por principio de cuentas, el centro de masa pues tiene perdón, una posición relativa a su eje X, al de ustedes, como operarios, ¿no? Y a la vez pues también tiene una coordenada en el eje Y, ¿sale? Ahora, si esto ocurre en un instante de tiempo t0 y después en el siguiente instante de tiempo t1, el centro de masa a lo mejor ya anda por acá, entonces técnicamente hubo un movimiento, ¿sale? Entonces, ahora la coordenada en X tendría esta posición, voy a poner aquí una línea más notada, y la coordenada en Y, pues ahora tendría esta otra posición, ¿vale? Entonces, técnicamente lo que nosotros tenemos aquí es un diferencial de X, ¿vale? Es una diferencia entre dos posiciones consecutivas sobre el eje X. Y acá de este lado tenemos un diferencial de Y, ¿sale? Entonces, si yo tengo un diferencial o bien un cambio de posición, eso se traduce como una velocidad, ¿sale? Entonces, técnicamente, la velocidad lineal que pueda tener este vehículo tiene una componente de velocidad lineal sobre X, esta sería la velocidad del vehículo total, entonces hay una componente sobre X y hay otra componente sobre Y, ¿sale? Esto es mera descomposición de vectores, ¿sale? Entonces, borramos estos garabatos, ya les expliqué el punto de dónde viene todo este show, y técnicamente lo que estamos diciendo aquí es que los cambios de posición en X, es decir, la derivada de X o ese diferencial de X, técnicamente es la velocidad lineal que tenga el vehículo por el coseno del ángulo con el que esté girando. Me voy a regresar, me voy a regresar. Entonces, técnicamente esto es una velocidad lineal que va en el frente del robot y técnicamente esto es teta. Este es el ángulo de orientación, es este mismo de acá. Es el ángulo con el que está moviéndose ese vehículo respecto a mi marco de referencia fijo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe.
Bien, entonces, les digo, técnicamente todos los cambios de velocidad o los cambios de posición que ocurran en el eje X van a estar dados por la velocidad lineal multiplicada por el coseno del ángulo que tenga el robot en ese instante. Y para el caso del eje Y, los cambios de posición en ese eje van a estar dados por la velocidad lineal que tenga el robot multiplicada por el seno del ángulo con el que vaya en movimiento, ¿sale? Y los cambios de ángulo que tenga ese vehículo, pues van a estar dados directamente por la velocidad angular que tenga el vehículo, ¿sale? Entonces, con estos tres parámetros, aquí tengo precisamente mis 3 grados de libertad, en X, en Y y en teta, ¿sale? La posición en X y Y la orientación que tenga este robot. Entonces, como dijimos que íbamos a analizar el movimiento, pues aquí están dados los movimientos. Esta partícula, este mecanismo, una vez que entra en movimiento, va a tener cierta velocidad lineal y va a tener cierta velocidad angular. Ahora, ¿por qué dijimos que era importante las cuestiones paramétricas del radio de rueda y la distancia o la separación entre llantas? Pues porque resulta que estos parámetros a final de cuentas me influyen en lo que es la velocidad lineal, de que es este caso. La velocidad lineal simplemente va a ser la diferencia entre velocidades lineales que haya entre las ruedas, ¿sale? La velocidad lineal para una rueda ustedes la consiguen multiplicando la velocidad angular de esa rueda por el radio de rueda, así de simple. Entonces aquí vemos que el primer parámetro que nos importa, ¿sale? Lo que les decía, si ustedes tienen una rueda mucho más grande en sus vehículos, pues entonces obviamente que la velocidad lineal va a ser mayor, ¿sale? Porque la velocidad angular pues prácticamente se mantiene constante y esa la produce el motor, ¿sale? Entonces, hago el promedio entre lo que es la velocidad lineal de la rueda 1 más la velocidad lineal de la rueda 2, divido entre dos ruedas, que es lo que tengo, y esa sería la velocidad lineal de mi mecanismo. Y para el caso de la velocidad angular, esa está dictaminada por la separación que hay entre ellos, ¿sale? De tal forma que aquí sí sería la diferencia entre lo que es la velocidad lineal de la rueda 2 menos la velocidad lineal de la rueda 1, dividido entre dos veces, bueno, entre la distancia que hay de separación entre los, ¿cómo se llama? Las llantas, ¿sale? Entonces, era lo que les decía, entre distancia más corta, la velocidad angular que pueden tener esos vehículos es mucho mayor, ¿sale? Y entre más grande sea la separación, pues la velocidad angular va a ser mucho menor, ¿sale? Entonces eso le pega a la parte de la maniobrabilidad para estos vehículos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí es donde se empieza a reburujar el asunto. Si yo ya había dicho que las velocidades en mis 3 grados de libertad o las velocidades cartesianas, podemos decirlo de esa manera, estaban dadas por la velocidad lineal y la velocidad angular del vehículo, y a su vez estas velocidades lineales y angulares estaban en función de parámetros físicos del robot como eran radio de rueda y separación entre ruedas, pues entonces yo puedo sustituir esto que tengo aquí en estas ecuaciones de velocidad cartesiana, de tal forma que me quedaría esto que tengo aquí. Aquí ya lo voy a empezar a asociar en vectores y matrices, porque al final de cuentas nos interesa ese, pues digamos, ese enfoque o ese análisis de matricial, ¿no? Que fue parte de lo que vimos en la primera unidad. Entonces, si sustituimos estos valores de velocidades lineales y angulares y lo acomodamos de forma matricial, este vector que yo tengo aquí de velocidades cartesianas sería igual a este otro vector de aquí. Nótese que la velocidad lineal ya la estoy suplantando y la multiplico por el coseno de teta, eso me daría la velocidad en X, toda esta velocidad lineal por el seno de teta sería la velocidad en el eje Y, y pues la velocidad angular o los cambios de ángulo que tendría este robot estaría dada por lo que vale la velocidad angular, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver que del lado derecho, todo esto que está aquí, los tres elementos, déjenme borrar estos garabatos, los tres elementos que tenemos en este vector dependen de estos parámetros. Aquí yo veo parámetros de velocidad de rueda 1 y velocidad de rueda 2, velocidad de rueda 1 y velocidad de rueda 2. Es decir, los tres parámetros están en función de una misma variable, que son las velocidades angulares tanto para la rueda derecha y la rueda izquierda. Por lo tanto, yo puedo hacer una factorización para llevarme esos valores y sacarlos de ese vector, ¿sale? Que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, si yo factorizo
estos elementos, ese vector ahora se transforma en una matriz de 3×2 que se multiplica por un vector de 2×1, ¿vale? Si ustedes hacen el análisis de dimensiones para ver que sea correcto, aquí tengo una matriz de 3×2, aquí tengo un vector de 2×1, entonces cuando los multiplico, pues me queda el vector que tenía, que era de 3×1, ¿sale? Estos elementos internos, pues se cancelan entre sí, ¿sale? Entonces las dimensiones son consistentes y es válido hacer eso. Entonces, técnicamente lo que yo hice fue factorizar la velocidad de rueda 1 y la velocidad de rueda 2, de tal forma que aquí me quedó una matriz que depende únicamente de parámetros físicos del robot, ¿sale? Es decir, aquí yo voy a meter, pues digamos, valores de velocidad angular para cada una de las ruedas, y según los parámetros físicos que tenga el robot, pues automáticamente se traducen a velocidades en el espacio cartesiano, ¿sale? O bien, esto que tengo aquí, lo puedo englobar en una matriz que la voy a denominar J, y me va a quedar que las velocidades cartesianas van a ser igual a una matriz J multiplicada por las velocidades angular de cada una de las ruedas. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Ok. En cierto modo, lo que estamos haciendo aquí es algo parecido a lo que vimos en la clase de ayer, donde yo tengo un espacio vectorial que está dado por un sistema de referencia fijo. Aquí yo tengo cierto espacio vectorial en un sistema móvil y de alguna manera lo voy a transformar precisamente con una transformación lineal. Solo que en este caso esto no es una matriz de transformación homogénea, porque vimos que las matrices de transformación homogénea eran de 4×4. Entonces, como esto técnicamente no es una transformación homogénea, pero sí me permite transformar velocidades, porque técnicamente estos son velocidades de rueda, velocidades angulares, y estas velocidades angulares las estoy transformando a velocidades cartesianas. Cuando hay ese cambio de velocidades de un espacio a otro, por lo general en robótica se le conoce como una matriz jacobiana, ¿sale? Entonces técnicamente por eso hacemos esta sustitución, donde J se le conoce como la matriz jacobiana del robot móvil diferencial. En este caso, un jacobiano móvil, pues lo que les platicaba, mapea o transforma. Mapear es digamos, un término muy utilizado en robótica para decir pasar de un sistema o de un espacio vectorial a otro. Nos va a mapear velocidades a nivel de rueda a velocidades cartesianas, que era lo que les estaba platicando, ¿sale? Entonces, eso lo hicimos para encontrar precisamente esta matriz de transformación, o jacobiano o jacobiana, como gusten nombrarlo, que me permite pasar velocidades de un dominio a otro, ¿sale? Entonces, si ya tenemos esas velocidades, pues entonces ya podemos precisamente tener a nuestro sistema con nuestras dos entradas de control, que serían estas de aquí, que dijimos que esas eran de dos entradas de control, velocidad en rueda 1 y velocidad en rueda 2, de tal forma que si ustedes ponen estas velocidades, estas entradas de control en su robot, ya conocen ustedes estos parámetros, pues entonces pueden conocer con qué velocidad en X se está moviendo, con qué velocidad en Y se está moviendo y qué cambios de ángulo, de orientación tiene. Y si ustedes integran en un instante de tiempo tanto las velocidades que están aquí, pues van a conocer la posición, es decir, si ustedes aplican una integral, pues entonces obtendrían la coordenada X, Y y θ de ese robot para cualquier instante de tiempo. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, profe. Bien, entonces hasta aquí le dejamos. Para verificar o para comprobar o para que ejerciten o para que practiquen, les voy a encargar una simulación así sencilla de esto, ¿vale? Quiero que me simulen el modelo cinemático de un robot móvil diferencial, donde ustedes, sus entradas de control, sean precisamente las velocidades angulares de cada una de las ruedas. Lo van a hacer de la siguiente manera, fíjense, vamos a platicar un poquito. Ustedes van a empezar a involucrarse con Simulink de MATLAB. Al final de cuentas tenemos licencia. Simulink es una herramienta gráfica, es decir, programación gráfica hasta cierto punto, algo similar a la Vue. Yo supongo que ya han trabajado con la Vue. Si no han trabajado con Simulink o si sí han trabajado con Simulink, pues, ya la llevan de gane, ¿sale? El chiste es que yo quiero
que tengan, por ejemplo, no sé, dos barritas, dos sliders, dos lo que sea, botoncitos de subir y bajar, que sean precisamente las entradas de su control. Es decir, que sea la velocidad angular de la rueda 1 y otro que sea la velocidad angular de la rueda 2. Bueno, es la velocidad angular, ¿sale? Esas van a ser sus entradas de control, que ustedes programen esta parte aquí, que técnicamente es el modelo cinemático, que es el cinemático. Ahí estoy bien feo. Y que a la salida ustedes tengan las tres coordenadas articulares, que tengan X, que tengan y que tengan teta, ¿sale? Y esas, pues obviamente factorizarlas, leí aquí. Obviamente graficarlas, sobre todo X y Y, a lo mejor teta ahorita no nos interesa tanto, pero sobre todo X y Y, que ustedes las puedan graficar para ver el movimiento que va a estar haciendo este móvil diferencial en un plano según lo que ustedes estén controlando aquí, ¿vale? Recordemos, técnicamente si ustedes tienen su robot, vamos a suponer que aquí teta vale 0, es decir, teta vale 45 grados, ¿vale? Entonces técnicamente si teta vale 45 grados y ustedes ponen de velocidad angular cualquier valor, pero que sea igual 2 y 2, entonces ese robot tendría que moverse en línea recta, ¿sale? Y ustedes dicen, no, espérate, aquí te bajo a 1, entonces la rueda 1, la rueda izquierda tiene menor velocidad angular, entonces empezaría a describir esta curva, ¿no? El chiste es que ustedes jueguen con estos valores con sus entradas de control y vean en el espacio cartesiano, visualicen estos 3 grados de libertad que tiene el robot, ¿sale? ¿Dudas respecto a la tarea? No, profe. Bien, en dado caso que existan dudas, ya saben, pueden contactarme, correo, Teams, WhatsApp, cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes. Si no hay ninguna otra inquietud, pues entonces le dejamos hasta aquí. Me interesa que se entienda esta parte del modelo cinemático de un sistema simple, pero que tiene por ahí sus detallitos. Ya dijimos que es un sistema subactuado, entonces que empiecen a torearse con este tipo de cuestiones, ¿no? Donde no todo siempre es ideal o bonito en la robótica, tenemos este tipo de cuestiones y más adelante les platico más detalles de lo que es un robot móvil, antes de pasar a lo que es toda la cinemática de manipuladores, ¿no? Si aquí estamos con 3 grados de libertad, 2 entradas de control, ahora imagínense cuando lleguemos a un manipulador donde vamos a tener, no sé, tal vez 4 grados de libertad, 4, se me fue, sí, 4 articulaciones, 4 grados de libertad, pero que trabaje en un espacio de 6 dimensiones, es decir, 3 de posición, 6 de orientación, ¿sale? Lo ideal sería trabajar con robots de siempre 6 grados de libertad, pero no siempre es eso, ¿sí? ¿Sale? Entonces ese es el punto, ¿no? Empezar a ver las complicaciones que existen y entender toda la parte, pues, matemática, al final de cuentas, ¿sale? Entonces, pues aquí le dejamos, agradezco su asistencia, su atención y participación, y cualquier cosa, pues ahí sigo sus órdenes. Cuídense mucho y que tengan, pues, buen fin de semana. Ya es viernes. Vale, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos, Gracias. profe. Gracias, profe. Que estén muy bien.